En la edad de hielo nacieron los esquimales, personas que viven en la tundra, donde lo único que se escucha es viento y, con suerte, algún mamut. Estos son algunos de los peligros de vivir allí. Un frío que puede matarte en minutos, osos polares, lobos polares, tormentas de nieve y mamuts. A ver, ya sé que los mamuts se han extinguido, pero los esquimales no. Y de hecho, como habréis leído en el título, vamos a visitarles. Desde pequeño que no soporto el frío, pero quiero descubrir cómo lo han hecho para adaptarse a uno de los entornos más extremos del mundo. No veo nada, me dejo de sentir en ahí. No puedo más. Creo que puedo sobrevivir con ellos una semana. Creo. Después de muchos vuelos hemos llegado al Círculo Polar Ártico, muy al norte, en la provincia de Yamal. You know Lamine Yamal? No, It's Lamine Yamal. Ah, ya puedo. Football. It's like Yamal. Friend? No, no. No friend. No friend, no friend. Wow. This in Yamal? Da. Yes. Nos ha dicho que hacen menos 60 grados donde vamos. Espero que no sea verdad. Espero que lo hayamos entendido mal. Que un ruso nos haya dicho que hace frío, sobre todo cuando vive en Siberia, me preocupa. Como veis, aquí hace mucho frío. Estamos en una ciudad que se llama Salehard y es una de las ciudades más al norte que hay en todo el mundo. No tiene muchas cosas, pero tenemos un hotel, bancos, tenemos papeleras, una estación de buses, un mamut, muchos abetos. No ha quedado tan guay como pensaba. Un edificio del gobierno, creo. Y mucho frío, chicos. Respirar, los pulmones como que hacen algo raro. Pero es que mirad. En fin, que hemos quedado con un chico que se llama Alex, que en principio nos va a llevar a los esquimales. Hemos quedado en un rato y no sé, pero mucha más información de esto no tengo. Esperemos que salga todo bien. El camino para llegar es difícil, pero bueno. Primero hay que salir de aquí. Las aventurillas de Rubén. Edición Siberia. Os preguntaréis por qué ha habido este cambio de luz, y es que, chicos, ayer hubo un problema, no pudimos ir directamente con los esquimales. Estamos al día siguiente, en el amanecer, con nueva misión. En teoría los esquimales estaban a unas 3 horas, en la parte asiática de Siberia, pero les pilló una tormenta y no se pudieron mover, así que para nuestra mala suerte, siguen en la parte europea, o sea, a 8 horas en moto de nieve, sin haber conducido una nunca, sin carnet de moto, bueno, sin carnet de nada, y aún así, aquí estamos, exactamente donde empieza una mala idea, y es que ya nos lo avisó una señora. Is it like really cold? It's colder than in Moscow. Well, it will be fun. Y sin más dilación empezamos el viaje. Nos recogió Alex en coche para llevarnos hasta su casa, donde nos iba a tocar cambiar a un vehículo un poco más difícil de conducir. Now we have to upload everything Ok. and we take it. Perfecto. Estamos buscando la llave Allen número 13 y la acabo de encontrar a la primera. La suerte está de nuestro lado. This is like Scooby-Doo van. No me fiaba yo mucho de cambiar las baterías de un coche para usarlas en una moto, pero como Alex parecía pro, me limité a hacerle caso. Alex está pensando en un montón de cosas para llevarnos. Yo lo único que estoy pensando es que tengo mucha hambre, no hemos desayunado, pero bueno, puede ser el menor de nuestros problemas. Estoy sintiendo muy inútil y aún no hemos empezado, pero no pasa nada. ¿Quién soy? Nunca lo sabréis. Estoy camuflado. Creo que no sé dónde nos hemos metido, pero ha llegado el momento de empezar el rumbo. Rumbo a no sé dónde. Parecía que sabía usar la moto, ¿eh? Bueno, pues no. Poco a poco fui dominando este curioso vehículo, pero como no podía ser de otra manera, nos falló una de las baterías. Looks like we probably we will spend the night in Lubetang, probably. Llevamos un rato conduciendo con la moto, estamos en medio de un pueblo, en medio de la nada, y ha habido un problema. Se nos ha roto la primera moto, entonces... Se nos ha roto la primera moto y vamos a tener que parar a mitad porque no creo que lleguemos. Entonces tendremos que pasar la noche en un pueblo en medio de la nada. Y llegaremos mañana a los esquimales. Tardaremos 2 días en llegar. Vamos allá. Seguimos a tope siguiendo a nuestra estrella polar llamada Alex. Casi nos comen unos perros por el camino. Chicos, ¡fuera! ¡Hey! Pasamos por unos árboles realmente chulos, o sea, tienen mucha nieve y son como en las películas. Cruzamos un valle que al parecer era un lago congelado cubierto de nieve y llegamos a otro checkpoint, donde teníamos la posibilidad de arreglar la batería de la moto y quizás también de quedarnos ahí retenidos. Como veis, está siendo curioso esto. Empezaba a no sentir las manos, estamos cansados, pero bueno. How do you see the driving, good or bad?
not bad. If you had some experience motorcycle, quad, driving car, it's helpful for this. But he was okay. Después de decirme elegantemente que no conducía bien, Alex se fue a negociar con unos locales para ver si nos podían arreglar la moto. El trineo se está reparando, creo. Lo que tenemos detrás, la carga, las maletas, las mochilas, todo lo vamos a meter en un coche y ahora mismo vamos a ir en coche hacia donde estaréis viendo en pantalla porque no tengo ni idea. Ya hay una opción, nos ha dicho Alex, que quizás podemos llegar hoy a los esquimales. No lo sabemos. Lo ideal sería llegar a los esquimales más que nada porque hay un esquimal con el que hemos quedado que nos vendrá a recoger en medio del bosque porque no sabemos dónde están viviendo. Como nos venga a buscar y no nos encuentre, yo creo que se va a rayar. Lo ideal sería llegar hoy. Pero en caso de llegar, lo más seguro es que nos toque conducir de noche. Lo llego a saber y veníamos en autobús. And if they fix it like soon, we can go today with the nunnets. Estamos en una ciudad, sinceramente no sé dónde, pero mientras nos arreglen la otra moto, nos podemos tomar un café. Y estoy llegando a una realización. Lo estoy pasando bastante mal estando ya aquí. No me quiero ni pensar cómo lo pasaremos luego. Me estoy arrepintiendo. ¿Se escucha? El viento es congelado, es viento congelado. Problemas. Hay una parte que me ha dicho que es muy peligrosa del camino, entonces tenemos que ir corriendo porque se nos va a ir la luz. Así que el café nos lo tomamos dentro del coche. Nos quedan 4 horas más o menos de bici, si todo va bien. Ahí está viniendo Alex, ya se ha arreglado la moto, así que al menos uno de los problemas que teníamos se ha solucionado. El otro problema que os he dicho que teníamos, se nos está haciendo de noche. En el camino hay una zona peligrosa. Pueden haber avalanchas. Y también hay huecos en el suelo. Así que necesitamos luz para estar atentos de todas esas cosas. Este walkie iba a ser la única manera de comunicarnos con Tolek, nuestro contacto de la familia de esquimales que iba a recogernos en el camino. Aunque Alex no se fiaba mucho, básicamente porque llevaban 2 semanas sin contestar a los mensajes. ¡Vamos allá, chicos! Para situarnos un poco, estamos yendo hacia los Montes Urales, una zona muy bonita pero también muy peligrosa. De hecho, es conocida porque han habido varias desapariciones de viajeros, y justo hace unos días se perdieron 13 personas yendo en moto de nieve justo por donde vamos a ir. Momento complicado, hemos hecho un parón, estamos en medio de la nada, pero este es nuestro lavabo. No vamos a grabar esto, pero que sepáis, mini pausa. Y por si alguien se lo preguntaba, no se congela. Estuvimos unas horas conduciendo hasta que vimos a lo lejos unos trineos, lo que significaba que ya estábamos entrando en territorio esquimal, y no tardamos mucho más en encontrarnos a los primeros. No entiendo absolutamente nada. Estamos yendo hacia la familia con la que hemos quedado, pero es que nos estamos encontrando más familias de esquimales por aquí. El problema es que de noche Alex no sabía guiarse y podíamos perdernos. Aparte de que si nos desviábamos del camino, los peligros de la tundra eran más grandes. Por suerte Alex habló con Vitali, el esquimal de esta casa, y se ofreció a ayudarnos. He will go with us to the next valley and also drink some tea inside, get warm a bit. Him it's easy. We can go even during the night time. Bueno, estamos dentro de un chum. Solo que es donde viven. Cogemos calor, estamos empezando a tener mucho frío, se nos estaban congelando los ojos, lo habéis visto. Tengo lentillas puestas y esto es un problema también. Tenemos aquí un ratillo y luego salimos, llegaremos a la noche a nuestro destino. Ya podemos ir apreciando a Alex porque yo creo que es de los últimos momentos que estaremos con él. Cuando lleguemos, dormirá con nosotros y mañana se va, así que vamos a recuperar fuerzas. Tengo mucha hambre desde hace mucho. Estos son esos fideos con carne de reno. Creo que la manzana está congelada. En ese momento no lo sabía, pero estos iban a ser los últimos buenos momentos de todo lo que nos quedaba de viaje. Las cosas se iban a empezar a torcer cada día más, y es que lo aislada que estaba la familia con la que íbamos a vivir estos días no tenía nada que ver con esta. Como veis, se está haciendo de noche, pero hay otra buena noticia, hemos venido para abajo y ahora estamos volviendo a subir. El chico de la familia con la que nos vamos a quedar va a venir a buscarnos hasta aquí, así que es el quien nos va a acompañar hasta su casa. Me duele muchísimo el hombro, espero que estos días no vaya a ser un problema. Está siendo todo mucho más fascinante de lo que pensaba. No tiene ningún tipo de sentido donde estamos. Lo único que se ve es nieve, nieve y más nieve. No tiene sentido lo que vamos a estar viviendo estos días. Tengo ganas de conocer a la familia. No sé cómo son, no sé cuántos son, no sé dónde están. Es que creo que no hemos pasado ni la mitad del camino. Esto ya me parece que está aislado. Es que vamos a ir a la tundra. Vamos a ir donde lo único que hay es nieve.
Vamos a ir básicamente a un desierto de nieve. Esto es nieve, pero hay montañas. Hay cosas que nos cubren el viento. Hay árboles, hay cosas. En la tundra donde vamos a ir, que es donde está viviendo ahora mismo la familia con la que nos quedamos, no hay nada, es plano. Y más plano significa más peligroso porque estamos menos cubiertos. Y hemos visto la hora en el reloj, 4:30 de la tarde. Parecen las 12 de la noche. Hemos salido a las 6 más o menos, llevamos 10 horas. Bueno, 10 horas. Espero que no queden otras 10 más. Y de repente llegó Tolek, uno de los esquimales con los que íbamos a vivir. Ya le conoceremos más estos días, pero de primeras parecía majo. How many hours did he draw? You know, locals, they are pretty interesting people. Sometimes you said, it's far, I say, no, not far. Like, how many kilometers to there? 3, 5, and 50. Tolek estaba congelado del camino, así que volvimos a entrar a la cabaña para que entrara en calor. Pues no sabemos lo que nos espera, pero él, que lleva viviendo aquí toda la vida, ha tenido que entrar a calentarse del frío que ha hecho solo de su casa hasta aquí. Y algo que vi es que los esquimales, pese a vivir en un sitio así de peligroso, iban con toda la calma del mundo. Así que se nos hizo de noche y salimos hacia nuestra casa para esta semana. ¡Yeah! ¡Aurora boreal! Yes. ¡Qué locura! No tiene ningún tipo de sentido esto, ¿eh? No sé dónde estamos, no sé cómo hemos acabado aquí. Es que esto parece sacado de una fantasía. Y el silencio absoluto es mágico, ¿eh? Ahora de repente aparece un mamut. Estamos en un sitio que parece de película, no tiene ningún tipo de sentido que hayamos llegado aquí. Y cuando parecía que todo iba bien con nuestras bonitas auroras, sucedió lo peor. Se nos ha estropeado la moto. Parecía que se iban solucionando las cosas, pues no. Tank is empty. Oh, tank is empty. Okay. I thought it was broken or something. Se me están congelando los pies otra vez. Se habían recuperado, pero con esto, otra vez vuelta a la nueva normalidad. Supongo que ya se ve, pero no está siendo nada agradable estar aquí ahora mismo, ¿eh? Muy bonito y todo, pero es que el frío no se siente en cámara. Pero lo estoy sintiendo en todo el cuerpo. No sé cuántos grados estamos. ¡Lo hemos conseguido, chicos! ¡Ya va! Última parada, os lo prometo, pero es que hemos encontrado la definitiva. Estuvimos muchísimas horas más conduciendo, ya lo podéis ver por mi cara, pero no os quiero aburrir. Además se nos congelaban las manos cuando sacábamos la cámara, así que tampoco es que pudiéramos grabar mucho más como para hacer esta parte entretenida. Así que solo imaginaros el sufrimiento y nos ahorramos esa parte del vídeo. Después de muchísima incertidumbre y de más de 1000 problemas por el camino, llegamos. El trayecto había sido de las cosas más duras que había hecho en mi vida, pero ahora empezaba la verdadera aventurilla. Pasar una semana con esta familia de esquimales para intentar entender cómo y por qué viven aquí. Bueno, estamos aquí con nuestros amigos, Juanma y Juan José, y estamos finalmente en la casa. Vamos a entrar, nos han invitado a entrar, vamos a entrar en calor. Estamos completamente destruidos. Ay, qué locura. Para llegar aquí hemos hecho uno de los caminos más extremos que he hecho en la vida. Suena todo lo ético que queráis, pero es que os lo juro que ha sido así. Y ahora descansamos un poco y conocemos a todos. Eran 6 en la familia. Los hermanos eran Tolek y Misha, que parecían un poco traviesos. La hermana se llamaba Marina, que se le veía más tímida, igual que a su madre, Tatiana. El padre era Yasha, el más serio de todos. Y luego también había un pequeñajo, pero no me dijeron cómo se llamaba. I'm Rubén. Rubén. Vamos a probar la comida vegetal. Frozen fish. Yeah, this one. So, with the sauce. Como no me guste, estamos fritos porque va a ser prácticamente una de las únicas comidas que vamos a tener. Es muy raro. Es como helado de pescado. It's like fish ice cream. How do you say this? Samboy. Cuando cenamos noté que eran muy callados. Supongo que afectaba también que fuéramos las primeras personas que veníamos a grabar un vídeo con ellos. Y quizás estaban un poco tímidos. Pero bueno, no hay problema porque tendremos tiempo de sobras para conocerlos bien a todos. Ya hemos cenado, pero nos han echado de casa. No nos han echado, solo nos han echado un rato. Porque nos están preparando un poco todo para poder dormir ahí dentro. No sé cómo se lo van a montar. Somos creo que 7 personas u 8 dentro del chulo. Pero bueno, a ver cómo nos lo hacemos.
Vamos a preparar como unas camas y vamos a estar durmiendo en sacos de dormir dentro. Porque la hoguera la apagan. Pero bueno, ya hemos aprovechado, hemos pillado mochilas. Y estamos viendo que está nevando. ¡Ay, mira! Mañana vamos a hacer cosas interesantes. De momento nos han dicho que vamos a ir a pescar. Pescar en el hielo. Ya os podéis imaginar cómo debe ser. Y vamos a aprender a sobrevivir en lo que sería la tundra. El desierto helado. Me estoy congelando mientras estoy diciendo esto. Me tendría que haber puesto la braga. En fin, eso y muchas cosas más. Hemos traído comida de España, no sé, como ofrenda. Se la daremos mañana, ya hemos llegado muy tarde y yo qué sé, chicos. Tenemos que ver cómo se consigue agua, tenemos que ver cómo se va al lavabo, tenemos que ver muchísimas cosas que veremos mañana y los próximos días. Vamos para adentro a dormir y ya toca. Y bueno, vamos a dormir en un saco de dormir que nos aguanta menos 35 grados. Solo por si acaso. Así que nada, mañana más y mejor. Y de día, veremos cómo es todo esto de día. Buenas noches. Día 2 viviendo con esquimales. Ayer aprendimos a llevar una moto de nieve, estuvimos unas 12 horas conduciendo, al final llegamos vivos. Lo que nos toca hoy es aprender la supervivencia básica de un esquimal, es decir, conseguir agua, conseguir calor y conseguir comida. Creo que vamos a empezar consiguiendo comida. Nos tenemos que ir ahora a pescar en el hielo, pero hay un pequeño problema que ahora veréis. Otro más. Es que, señores, el problema es que Alex nos deja. I believe that you can make it, especially with these guys who knows what they do. Of course, with some kind of lot of translation, because you will have communicate with the hands or signs. Have a good luck. Be careful with everything. We'll back for you in a week around. Ok, see you. Thank you so much, Alex. Íbamos a echar de menos a Alex, la única conexión con el mundo exterior que teníamos. Con su ida nos íbamos a quedar completamente aislados y sin saber qué iba a ser de nosotros durante los próximos días. Pues no sé dónde nos vamos, pero nos está diciendo que nos subamos, así que allá vamos. Creo que hace más frío que ayer. En principio nos íbamos a pescar con Tolek, así que toca hacer una horita de camino estirado en el trineo. Lo que antes de llegar, paramos un momento a revisar la moto en casa de unos vecinos, que por cierto tenían unos perros muy monos. Pues estoy muy mareado. Estamos en otra casa. Me duele todo. O sea, me está cayendo toda la nieve en la cara. Mira. Me lo robo. Espero que no se nos haya roto el motor. Otra vez, pero huele mucho a gasolina ahora mismo. Y mi sentido del olfato no está muy bien en estas condiciones. Esperemos que no haya pasado nada. Por suerte la moto estaba bien, así que con unos lametones más en el cuerpo, seguimos hasta llegar al lago helado, donde íbamos a conseguir comida para estos próximos días. Ya hemos llegado al sitio. Esto al parecer es un lago. Y aquí tenemos los instrumentos para pescar. Menos mal que he venido preparado. Y más o menos sé un poco lo que vamos a hacer y cómo. Porque si no, yo creo que sería un trozo de nieve. Inútil. No sé si se ha entendido la referencia. Ha estado nevando esta noche, por lo que quizá tenemos que cavar un poquito más, pero el plan un poco es hacer agujeros en el suelo, llegar al lago y sacar los peces de las redes que él colocó hace unos días. Así que para empezar, teníamos que quitar toda la nieve con la pala hasta llegar al hielo. Entiendo que el palo es donde ha metido redes, pero no tardé en liarla y Tolek vino al rescate. Después, con el palo, tocaba hacer agujeros para poder liberar las redes. En las pelis muchas veces se ve como estás pescando en un agujero en el hielo, pero es que eso no se hace. ¿Por qué? Pues porque al final, con el frío que hace fuera, lo más inteligente es pues meter trampas. Y ya por último, vaciar todo el hielo del agujero. Se ve como está toda esta capa de hielo y al final hay hueco. O sea, hay un lago enorme aquí debajo. Good like this. Ok. Pero para poder sacar la red necesitábamos los dos extremos descongelados, así que tocó repetir lo mismo. Disfrutad del sonido satisfactorio del frío. Parece fácil, pero es una capa de hielo de mucho. Sorprendentemente creo que lo he hecho bien. Ya tenemos dos agujeros hechos y ahora lo que hace falta es ir al primer agujero de los dos, estirar toda la cuerda, entonces la red se recogerá y veremos si hemos pescado o no. Sorprendentemente, ahora mismo tengo calor en el cuerpo, aunque no siento las manos ni los pies. Pero bueno, tener calor a menos no sé cuántos grados es un logro.
Debo evitar los guantes que si no se mojan y es un percal. Mira. Te parece un siluro, ¿no? Este es grande, ¿eh? El pez creo que no hace falta ni matarlo, o sea, los tiran aquí ya, se congelan al momento. Mira, es que son grandes, o sea, más o menos los peces, no sé en centímetros, pero buenos pescados. ¡Hola! Y hablando de pescados grandes, esto es enorme. Balance de situación, no ha sido muy buena idea empezar a tocar los peces con las manos. Luego me las he lavado en el lago. Pensaba que el lago pues estaba menos frío que el aire de fuera porque el agua se congela a 0 grados. Y como no está congelada, pues supongo que está a más de 0 grados. No sé si tiene mucho sentido esto que acabo de decir. En mi cabeza ahora mismo lo tiene. Pero ha sido sacar las manos de dentro y se me están congelando. Él no sé cómo lo está haciendo. Tiene las manos, los dedos completamente rojos. Y está hecho de otra pasta, sinceramente. Cold, like... Bueno, la comunicación yo creo que va a ser muy difícil. Va a ser lo más complicado de todo. Yo no sé cómo puede ser que vivan cosas debajo de esto, que parece la absoluta nada. Pero bueno. Otro pescado. Y quizás os parecerán muchos peces, pero con lo de hoy tenemos que alimentar a toda la familia durante varios días. Y ya nos avisaron de que Misha comía mucho, así que nos va a tocar aguantar varias horas más el frío y seguir haciendo agujeros hasta recoger todas las redes. Llevamos 3, estamos reventados, pero toda la línea que hay hasta aquí son redes que hay que sacar. Tolux se está muriendo de frío, está saltando. A ver qué pescamos nosotros. ¡Ojo, un pececillo! Se me están congelando las manos, pero estamos pescando, señores. Espero no enredar las redes. La he liado. Ok, es posible. No veo con el gorro porque me tapa. Y sinceramente no entiendo del todo el mecanismo. Pero bueno, estamos pescando, que es lo importante. Esto es muy grande. Hola. Buah, ya tenemos comida para 5 días, ¿eh? Qué locura. ¿Big, eh? Uf. Vaya va. Es interesante una cosa. Es que algunos tienen caviar. Este, si lo aprietas, tiene huevas. Entiendo que esto se puede comer. Tole. ¿This? Good to eat? No. Yeah? Nunca he probado el caviar, pero esto que me acabo de comer no está malo. Oh. Ay, qué frío. Yo no sé cómo aguanta, Se nos está haciendo de noche, está empezando a nevar y estamos bastante lejos de casa. Hoy tenemos que también aprender cómo conseguir agua y cómo hacer fuego. No sé si nos va a dar tiempo, estamos tardando un montón. Así que estuvimos varias horas más hasta que se nos hizo completamente de noche y llegó por fin el momento de recoger. Tapamos esto con nieve y una vez a casa. Mientras yo tapaba los agujeros, Tolek recogía los pescados, que ya se habían congelado. Y listo, de vuelta a pasar un poco más de frío al trineo. Al menos ahora íbamos hacia un sitio calentito. Tenía la intención de utilizar los pescados que habíamos pescado, porque ya han sido pescados como almohada, pero está muy fría y dura, no es cómodo. No sé si ha sido una buena o mala siesta. Bueno, no sabía ni dónde estábamos ahora mismo. Aquí tenemos el pescado, lo entramos a casa, pero para cenarlo hay que cocinarlo. A no ser que nos lo comamos crudo, que también se lo comen crudo. Y para cocinarlo necesitamos fuego. Y para cenar necesitamos agua. Entonces nos faltan esas dos cosillas. Pero antes de conseguirlo, vamos un rato al chum a entrar en calor porque nos estamos pelando de frío. Y supongo que a estas alturas no hace falta que os diga lo difícil que está siendo grabar todo esto, gestionar todo el equipo y seguir vivitos y coleantes dentro de la tundra. Pero bueno, ya aprovecho y os quiero presentar a un amigo que nos está haciendo todo mucho más fácil. No es un esquimal, pero nos está ayudando muchísimo, sobre todo por sus 14 horas de autonomía, que realmente es una completa locura, sobre todo teniendo en cuenta que con el frío que hace se descarga todo en un Plis Plus. Es el portátil Aero X16 de Aorus, uno de sus ordenadores más ligeros hasta la fecha. Pesa menos de lo que llevo puesto y aún así, siendo tan portable, no pierde nada de rendimiento.
Tengo que ir con cuidado de no tocarlo fuera de casa sin guantes porque como es de aluminio se me pueden pegar las manos del frío, pero bueno, no creo que sea un problema que tengáis vosotros, dudo que alguno viva a menos 40 grados. Otro problema que suelo tener es que los portátiles ligeros no suelen tener mucha potencia, pero esto lo he resuelto en la Aero X16 usando la nueva gráfica Nvidia GeForce RTX 5070, lo que te permite trabajar, crear y editar sin tener que estar llevando 5 kilos en la espalda. Y bueno, no se queda ahí yo porque solo juego al Minecraft, pero este ordenador tira todo tipo de juegos AAA como por ejemplo el GTA 6. Si es que sale algún día. Si queréis más especificaciones os las dejo en pantalla por si queréis mirarlas con más calma y yo mientras tanto me voy a seguir peleando con el frío. Así que si queréis este pedazo de portátil de Aorus lo tenéis escaneando el QR que aparece aquí o en el enlace de la descripción. Seguimos con el vídeo, chicos. Y vuelta al trabajo. Si queríamos cenar y seguir teniendo el chum calentito, tocaba cortar madera. Menos mal que la tenían al lado de casa. Voy perdidísimo, Ahora pensaréis que estoy siendo completamente horrible. Y en efecto, pero pensad que esto está congelado y mis manos también. Good. Oh, oh, oh. Ok, ok. Good. Good, good. Dos de tres cosas conseguidas. Tenemos comida y tenemos madera. Ahora nos queda conseguir el agua. Que de hecho para el agua necesitamos la madera. Porque el agua, señores y señoras, como no podía ser de otra manera, está aquí, bajo nuestros pies. Y no en un manantial. En la nieve. And for the... Gluk, 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 gluk. From here. For... And we have to here and... Bueno, ya veis que la comunicación era un poco complicada, pero lo conseguimos. Nada, estamos yendo con Marina por nieve. Estamos yéndonos bastante, estamos alejándonos para ir a nieve fresca, fresca. Y es que algo que pasa es que el lavabo también está en la nieve. Así que tienen una zona más alejada de todo que utilizan como pozo. Así que llenamos el trineo y fuimos para adentro a usar nuestros recursos. Con el horno calentito ya podíamos fundir la nieve. Perfecta para beber, pero al ser agua que viene de la lluvia, no tiene minerales, y eso hace que nuestro cuerpo se desajuste y retenga más líquido que de costumbre. Así que si estos días veis que se me va hinchando la cara, que sepáis que es por eso. Good. Perfect. Esto está saliendo a gloria, Quizá lo ven raro beber agua fría en prácticamente el Polo Norte, pero a mí me parece espectacular. Por cierto, nos estamos dejando una cosa. Ayer no pudimos dárselo, pero tenemos comida de España, así que para la cena, no sé qué vamos a cenar, supongo que el pescado que hemos pescado. Esto normalmente, hoy cuando hemos estado durmiendo, lo iban rellenando cada cierto tiempo, porque al final esto como que lo tienen prácticamente constante. Cuanta más leña metes, más calor hace la casa llega a estar hasta 30 grados incluso y todo. Pero ahora estamos más o menos calentitos y se va rellenando poco a poco. A la hora de cocinar se mete más, porque entonces se calienta más y con esto es con lo que cocinan, con el calor que provoca pues la leña que van metiendo. Y de hecho el guante este está hecho de piel de reno y metes la mano literalmente dentro del horno y no se nota. Y ya hidratados y con las manos calentitas, las teníamos disponibles y en perfecto estado para seguir trabajando. Desde luego que no nos íbamos a aburrir. A ver cómo se me da esto. Ah, bueno. Bastante fácil, limpiar las escamas. No sé qué pescado es, pero si una cosa sé de él, es que más fresco no puede estar. Y no porque estamos en la nieve. Se guardan aquí las huevas, sacamos de dentro los pescados. Me van a dar las manos a pescado de manera histórica. Pero creo que va a ser la menor de nuestras preocupaciones, porque doy por hecho que en estos días no nos vamos a duchar. A duras penas tenemos lavabo, pero realmente es que no tenemos ni lavabo. Estamos haciendo la número 1 y la número 2 en la nieve. Entonces no creo que se duchen, al menos en invierno con el frío que hace. Creo que el cuchillo no me ha dicho limpiarlo, sino las manos. Bueno, ¿cómo funciona esto? Un cubo y un pitorrillo que funciona como una jeringuilla inversa. Entonces cuando apretamos para arriba sale el agua. Y ya está, no tiene mucho más misterio, la verdad. Esperaba que la cena de hoy fuera algo más animada que la de ayer. Además, esta venía con un poco de sabor español. Hispania food. Typical for Christmas. Para Navidad. This is like sweet. Unos palotes, sweets. Y unas pipas. Bueno, yo sé, yo fui a comprar al supermercado y pillé lo más típico. Está dando vergüenza dárselo. And this is panayets. This is like sweets. And this is
jamón the most like typical in Spain, like most famous. A ver cómo está el pescado. Very good. Porque me estoy comiendo las espinas. Bueno, después de los regalos volvió el silencio incómodo. Es que estamos en una situación bastante rara, ¿eh? No creo que venga mucha gente aquí. La comida se la traje ayer, yo que sé, por como hacer una ofrenda, realmente no tengo ni idea. O sea, vengo aquí perdidísimo. Pero por suerte, los palotes rompieron el hielo y nos ayudaron a integrarnos un poco. Me han gustado los palotes, bien. ¿Cómo has acabado comiendo palotes en Siberia? A Tolek en especial le gustaron mucho. Y bueno, no pudimos disfrutarlos mucho rato más porque tuvimos que vestirnos rápido. Cada vez que vamos a dormir nos echan porque tienen que hacer las camas. Me apetece mucho salir, pero bueno, es una buena oportunidad para ir a hacer la número 1. Pues nada, chicos, buenas noches, final del día 2. Mañana, sinceramente, no sé qué vamos a hacer. Se avecina tormenta, así que quizás se nos van a complicar un poco los planes. Y nada, mañana nos vemos. Buenas noches. Nos han despertado los perros llorando porque hoy hace mucha tormenta. Como veis está todo sin nieve porque el viento se la ha llevado toda. Hoy el plan iba a ser ir a por los renos. Están no sé dónde, pero bastante lejos de aquí. ¡Buah! Esto es una locura. Están bastante lejos de aquí y vamos a por ellos y... Bueno, iba a ser una locura, pero con esta tormenta es imposible. Entonces... hoy cambiará un poco el día, ahora veremos lo que haremos. Lo que sí que ayer ya aprendimos a sobrevivir en un día normal, sin tormenta, sin viento. Nos falta aprender a sobrevivir hoy, supongo, algo más complicado. Y hay una cosa graciosa, y es que los mismos perros que nos han despertado, mirad dónde están. Esto es como buscar a Wally. Os doy 5 segundos para encontrarlo. 5, 4, 3, 2, 1... Aquí está el pequeñajo. Yo no sé cómo duermen con este frío. Estamos dentro con un saco de dormir que aguanta menos 35 grados. Estamos también con la calefacción puesta, bueno, con el horno con fuego y aún así pasa un frío increíble. Entraba aire por algún sitio. Bien, estamos durmiendo como en el lado que toca el suelo. Y madre mía, eso es una locura. Llevamos solo 2 días, hoy es el tercero. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, colega? ¿Cómo estás? ¿Tienes frío? Hemos salido corriendo también antes porque nos estaban meando, pero por la noche no podíamos salir porque nos daba miedo y no teníamos luz y no sabíamos dónde ir. Hoy iba a ser el día con más frío en meses, y es que la tormenta que venía iba a bajar las temperaturas mucho más. No sé en qué momento hemos decidido venir aquí. Oh, me duele mucho todo. Hoy lo vamos a pasar muy mal. Pero muy mal. Por suerte, antes de seguir, tocaba comer un poco. Para desayunar turroncillos. This one is Gijona, the most typical one. Bueno, está desayunando, se nos ha acabado el fuego. Mira, estamos entrándolo, bueno, están entrándolo, nosotros no podemos ni salir, chicos. Hace mucho frío y están haciéndolo corriendo lo antes posible porque, de verdad, os lo digo que hoy es una completa locura esto. Ya os podréis imaginar que con la tormenta fuera poco podíamos grabar, así que hoy tocará un día un poquito más tranquilo, estando refugiados y ayudando con las tareas de casa, como por ejemplo preparando pieles y ropa. Pero aún así, si es que aguantamos, saldremos de vez en cuando. Y aprovechamos y enseñamos la casa, que no os hemos enseñado absolutamente nada y estamos ya en el día 3. A ver, básicamente aquí estamos durmiendo. Tenemos en el suelo pieles, creo que son de zorro, como para hacernos una especie de manta. Luego tenemos unos sacos de dormir que soportan menos 35 grados, una especie de horno donde se mete, donde ayer metimos la madera para empezar a crear fuego y que se intente calentar un poco todo. Esto veis que es un cuadrado, pues este cuadrado de noche se baja y nos quedamos con nuestra mini habitación con algo de privacidad. Tenemos como esto cubriendo que nos separa de la parte de fuera. Aquí dentro hay maderas que son las que pues hacen toda la forma de la estructura. La casa no era muy grande y teníamos poco espacio para movernos y grabar, así que creo que os voy a meter unos vídeos de cómo se monta un chum para que así entendáis cómo se aísla del frío con las distintas capas que hay, pero aún así no estábamos lo suficientemente aislados de todo el frío que hacía afuera. Ahora mismo esto está congelado, o sea, tengo bastante frío. Y la zona donde estamos nosotros es la zona derecha, o sea, la entrada está siempre en el este, la derecha siempre es para los huéspedes y la izquierda es para ellos. Normalmente montan la mesa en la izquierda y nos invitan para ir a comer con ellos. Estábamos todos hasta dentro con la chaqueta puesta, y como aprendimos hace unos días, cuando no hay fuego, la única manera de entrar en calor es trabajando.
Así que eso hicimos. Vamos a pelar unos pieles para hacernos ropa y aprovechamos porque nos estamos congelando permanentemente y creo que es porque tenemos mal los pies. Estamos pasando mucho frío todo el rato. Las botas peludas que tenían los esquimales eran como una armadura de diamante contra el frío. A nosotros ya nos estaba costando sobrevivir con la ropa que llevábamos. Y viendo el tiempo que iba a hacer ese día, era inviable seguir usando las mismas botas de plástico. Así que Marina nos ayudó a hacernos unas de reno. Confían mucho en mí, o sea, no tengo ni idea de lo que estoy haciendo. Wow, I don't feel the hands, no siento las manos. Básicamente por lo que hay que pelar las pieles, porque esta parte es como que aún tiene carne, entonces esto se puede pudrir. Si se pudre, toda la piel pues se echa a perder y bueno, huele que alimenta. ¡Oh! Pasivo. ¡Oh! ¡Guau! Tenemos un banquito. Así sí. Estamos entrando en calor, está el fuego a tope y estamos ya bastante más avanzados. Se nota un montón la diferencia, ¿eh? Esto es lo que no está pelado y esto es lo pelado. Creo que ya estamos pelando cada vez mejor. Estuvimos pelando unas horas más mientras la tormenta seguía empeorando a pasos de demonio y por fin nos tocó avanzar en el proceso. Ahora el siguiente paso. Estamos echando harina, supongo que para quitar toda la humedad que queda. Y ahora creo que tocará cortar y coser. Para sorpresa de nadie, no tengo ni idea ni de cortar ni de coser. Y esto al final es como hacer ropa, pero con piel. Marcamos la piel, luego la cortamos y listo. Creo que no se fía de mí para cortar. Se ve muy calentito esto, la verdad. Wow. Good. Muy bueno. Básicamente Marina está cortando ahora mismo lo que sería la piel, porque el pelo, si es más largo, es más fácil que se caiga. Entonces esto, como la intención es que se lleve, si se puede, durante toda una generación, pues cuanto más corto mejor, porque guarda mejor el pelo. Ok, espacio. Nos va a tocar cortar. Se ve muy fácil, ¿eh?, cuando lo hacen ellos, pero para que os hagáis un poco la idea, ahora mismo nos han dado la oportunidad de cortar el pelo, porque yo creo que Marina ya estaba cansada, porque literalmente lleva media hora cortándolo. Es una locura. Yo creo que el único problema que hay con esto es no cortar la piel por debajo. ¿Os gusta el SMR, chicos? Y os estaréis preguntando qué está haciendo la madre. Pues está creando el hilo, pero no lo está creando a partir de ninguna fibra rara. Lo está creando con los tendones del reno. Y es con lo que vamos a coser. El problema es que no tengo ni idea. Ok. Fua. Preocupante, ¿eh? No sé ni cómo se hace esto. Ah, ok, Mackey. Buah, es que no la quiero liar, le tengo mucha tensión. Esto está siendo lamentable, chicos. Estoy haciendo un espectáculo malo, Debe estar flipando. Acabo de hacer 3 puntadas en un segundo y he hecho 3 en 10 minutos, creo. Muchísimas gracias, Marina. Gracias, Espasivo. ¿Es la diferencia? De peludito. Perfecto. Wow, está perfecto. Vamos a salir, que hay que ir a por comida. Está todo mucho peor que esta mañana. El frío no para de subir. Se me ha metido nieve en el ojo. He aprendido cómo se llama nevera en su idioma. Wondaku. La comida la tienen guardada en los trineos. Parece que estemos ahora mismo en una película. No se estará escuchando absolutamente nada. ¡Joder! ¡Joder! ¡Wondaku! Supongo que lo pronuncié mal o dije una palabra que no tenía absolutamente ningún sentido, porque Tolek no me entendía. ¿Vale? Ay, yo sé que nos está queriendo decir. Creo que hemos hecho bien, no yendo a los renos hoy. Mira, este es un reno. ¿No es los renos que cogieron el otro día? Lo tienen aquí conservándose. Supongo que es de donde ha salido la piel. Con el frío y el viento golpeándome de lleno me dolía muchísimo la cabeza y no sentía absolutamente nada en la cara. Pero aquí se me congeló la nariz. Esto es un indicio de frostbite y cuando pasa lo tienes que tratar al momento. No nos dimos cuenta y por suerte entramos en la casa donde había calor, pero de haber seguido fuera, quizás me quedaba sin nariz.
Lo peor es que no era la única vez que me iba a pasar durante todo el vídeo, pero bueno, eso ya para más adelante. Para entrar en calor tenemos sopa de pescado hoy, pero también tenemos pescados enteros. Jamón, really good. Hoy es el día que viene perfecto, comernos las rafles. Y no nos vamos a comer una tortilla de patata porque los huevos se habían echado a perder, pero se han recuperado. Entonces no tenemos tortilla de patata, pero tenemos unos huevos fritos. What jamón? Mira, tenemos un poquito de caviar. Sabe muy raro. Es como un helado, es como un Polo Flash. No me está gustando. Yo tengo literalmente un pescado entero en mis manos. Entonces no sé cómo me lo voy a comer. Para aguantar el frío, la alimentación es para sobrevivir y no para disfrutar. Al final comíamos hidratos, como el pan, que nos daban energía rápida para seguir moviéndonos y no quedarnos tiesos. Luego grasas, como el pescado crudo, que eran clave para mantener el calor durante horas. Los hidratos nos daban energía al momento y las grasas, calor a largo plazo. Qué mal lo estoy pasando. Tormenta. He cogido un pescado crudo que no me gusta. Y de hecho, no sabemos cuándo se va a ir la tormenta. Si la tormenta se puede ir esta noche, que ojalá, eso esperamos, o quizá podemos estar encerrados 8 días. Después de cenar, la tormenta empeoró aún más y parecía que la casa se iba a ir volando. Y por desgracia, la cosa no iba a mejorar. Esto es un peligro, porque como se rompa el palo, estamos muy vendidos. Porque conseguir estos palos no es nada fácil aquí en medio. O sea, peligra ahora mismo que la casa sobreviva a la noche. Antes teníamos rota una pared y estaba entrando un montón de viento y estábamos entrando todos como en un montón de frío, pero bueno. Eso lo hemos solucionado a medias. Ahora, como se nos líe con esto, es que todo puede pasar. O sea, el tiempo es una locura. Somos esclavos del tiempo. Y más ahora con no solo el frío, sino el aire. No sé qué está pasando, pero están intentando contactar con otra familia, con los walkie-talkies. Pero no funciona. Es que es una locura. Esto es un peligro. Cualquier cosa, no sé qué hacemos allí. O sea, es que son superhéroes. Son superhéroes. Pasivo. Pasivo. Como veis, ahora mismo parece que esto es una película de miedo. Esperemos que no tarde mucho. Hay un problema, que si nos enfriamos ahora ya estamos fastidiados para toda la noche. Básicamente porque no van a poner más madera. Se está acabando la madera que tenemos guardada y si esto mañana sigue con el mismo temporal, se nos va a acabar y vamos a estar sin madera ahí dentro durante todo el día, que es una locura. O sea, es muy posible que alguien, bueno, ya hace un frío extremo y tenemos que ir al lavabo. Que yo creo que vamos a saltarnos las normas, vamos a ir al lavabo por aquí. Te está congelada la nariz. Me voy a coger como que se me corta la nariz. Que sí, que tienes un pañuelito. Uy, qué peligro, ¿no? No veo absolutamente nada, no veo dónde está la casa. Estoy andando sin rumbo. Where is the house? Oh, para que veáis que no se ve nada, O sea, mirad dónde está la casa. No me había alejado tanto, pero con el viento dándome en la cara por todos lados, me había desorientado por completo. Por un momento pensé que me quedaba allí. No encontraba la casa y lo único que veía es que la tormenta no paraba de aumentar. Ni se ve, no hay linterna, se me está acabando la batería en el móvil, pero hemos visto una aurora boreal. Vamos dentro. Ay. Uf, col. Dios. Esto que acaba de pasar no tiene ningún sentido. Hemos estado un segundo fuera y no puedo más. Esperamos que mañana esto que estáis escuchando pare. No sabemos qué va a pasar. Mucha incertidumbre. Tengo muchísimo frío. Vamos a dormir con la chaqueta encima del saco de dormir. Cada vez estamos peor. Y por desgracia, la cosa no iba a mejorar. Esa noche se complicó el tiempo aún más, y durante el día siguiente estuvimos completamente atrapados en la cabaña y no pudimos hacer nada. Cada vez entendía menos cómo lo hacía la familia de Tolek para aguantar viviendo en un sitio así, y más aún con la incertidumbre de no saber qué puede pasar al día siguiente. Buenos días, chicos. Esto pinta mal. Y tan mal que empezamos con un clip sin audio porque el micro decidió dejar de funcionar por el frío. Así que bueno, vamos a empezar el día con un poquito de voz como si estuviera hablando por encima. Vamos a disimular como si no hubiera... Uy, un pelo de reno. Bueno. En realidad estamos en el día 5. Ayer fue el día 4 y no grabamos absolutamente nada porque no pudimos. La tormenta era una locura y era imposible hacer nada. Ahí está Alex, como veis. Tenemos malas noticias, ya veréis.
Ayer aprendimos, supongo que a sobrevivir a un frío extremo. Nunca había tenido tanto frío en mi vida, pero bueno, sumamos la skill del frío y de crafteo. La de crafteo creo que también va bien. Sí, aprendiendo mucho, chicos. Pero bueno, hoy vamos a poder ir con renos, si Dios quiere. Ayer fueron ellos solos, pero era muy peligroso, así que no pudimos ir nosotros. Hoy sí que iremos. Y bueno, sorprendentemente el clip de después tampoco se escucha, no pasa nada, el siguiente sí. Pero simplemente os estaba diciendo que se nos estaba acabando la comida y estábamos alimentándonos a base de pan y estaba muerto y había dormido fatal y pensaba que se me congelaba la cara por las noches del frío, así que bueno, os dejo con un poco de lo que pude grabar ayer para poneros en situación y vamos con el día de hoy. Han venido los vecinos. Llevamos quizá 2 comidas en las que solo estamos comiendo pan. Estamos con los vecinos ahora, pues les hemos dado todo el pescado que quedaba. Que a ver, está bien, pero que nos estamos quedando sin comida. Hasta que traigan el reno, si es que lo traen. Que como no tengamos reno hoy, vamos a comer pan otra vez. Chicos, creo que me estoy volviendo ya completamente loco. He salido sin guantes, sin camiseta y sin nada. Yo creo que se me está yendo un poco la cabeza. La provincia se llama Yamal, que se traduce como fin del mundo. Yo ya se me está yendo la olla. Han estado 8 horas, creo, intentando reunir a los renos. No han podido. Nos han dicho que no fuéramos y menos mal porque llegamos a ir y nos morimos de frío y perdemos 5 dedos de cada mano. Posiblemente no se me vea la cara, pero vaya locuraza de aurora boreal. Pero tenemos las auroras boreales más locas que hemos visto nunca aquí, ¿eh? Qué locura, qué frío hace. Estamos muriéndonos, pero es que la aurora esta ha sido un regalo de algo. Voy a entrar para adentro porque me estoy muriendo de salidas. Y bueno, llegó el día donde sí íbamos a ir a por los renos. Pero si los días anteriores habían salido mal, prepararos. Porque este día quizás fue el que peor iba a salir de todos. Y con mucha diferencia. Y no era muy consciente de lo que vamos a hacer. Hasta que me he girado y he visto un trineo con una cabeza de reno sin ojos. Después de tantas movidas ya me estoy insensibilizando un poco, no os voy a mentir. Hemos hecho una pequeña pausa en nuestra travesía porque hay 2 cosas interesantes. Una es que tenemos una montaña que parece una pirámide de Egipto y la otra es que hay una especie de arcoiris que se llama Sun Galo, un galo de sol, que es básicamente un arcoiris empinado para arriba. No sé si se apreciará en cámara, pero os dejo una foto de cómo se ve y es que es un fenómeno que solo aparece con el frío extremo, alrededor de los menos 40 grados. Los cristales de hielo que están flotando por el aire reflejan la luz del sol y crean esta forma tan curiosa. Y es bonito, sí, pero también es una clara señal de que este va a ser el día más frío de todos. Situación actual, no ha dado tiempo a grabar absolutamente nada. Estamos ya recogiendo todos los renos. Tenemos muchísimo frío, llevamos un rato aquí. Se nos había descargado la batería, la cámara no se encendía. Pero Misha, Tolek y el padre están cada uno en una montaña. Me he dejado de sentir la nariz, ¿eh? Close by the hand and hold it, because now you almost have a frostbite of your nose. I will give you this. Okay. If I waited, then You have a strong frostbite. strong frostbite. This is like really common, yeah, right? Yeah. Or no? Sometimes people don't pay attention to this kind of things, and yeah, then they happen bad things. A partir de ahora tenía que llevar la máscara todo el rato. La nariz ya estaba en riesgo y estábamos demasiado lejos de casa. Así que no nos quedó otra que esperar a que llegaran Tolek y los demás con los renos. Pues nada, chicos, casi nos quedamos sin nariz. No pasa nada, justo estábamos con Alex, menos mal, pero es una locura. La situación es la siguiente. Alex ha venido hoy porque puede avecinarse tormenta. Me da pena, porque hay posibilidades de que tengamos que irnos antes. Nos íbamos a ir justo cuando ellos migraban. Pero creo que migrarán el día después de que nos vayamos, no lo sé. O sea, quizá aguantamos, quizá no. Estamos esperándoles. Está cada uno en una montaña recogiendo sus renos. Los van a juntar todos. Y hemos estado esperando aquí 1 hora y algo. Y pues mirad lo que ha pasado. A ver qué hacemos y a ver si aguantamos vivos hasta que lleguen para ver cómo recogen todos los renos. Cada minuto que pasábamos con este clima estábamos peor. Pero es que Tolek y los demás no conseguían reunir a todos los renos y aún no llegaban. Está bastante fastidiado, llevamos mucho tiempo esperando. Estamos intentando entrar en calor, pero con la máscara puesta para que no me pase nada en la nariz otra vez. Me estoy ahogando, estamos corriendo arriba y abajo.
Y no podemos más, o sea... Creo que están ahí al fondo. Estoy viendo una sombra, me parece. Están hablando con Alex por el walkie. Y por fin, después de 3 horas esperando, llegaron. Fua, vemos la luz, Hello. Cold, Wow. This Frozen. Ha llegado Misha primero, porque ha venido andando por nosotros. Pero ahí ya vienen con todos los renos. Es una locura. Han ido corriendo, o sea, sin trineo ni nada, alrededor de las montañas recolectando todos los renos. Y ya los tienen todos. La riqueza de las familias de esquimales se mide en cuántos renos tienen. Ellos tienen 500 y se considera de clase baja. Y hay familias que tienen hasta 5.000 renos, que es una completa locura. Y es que al final toda su vida depende de los renos, su ropa, su comida y su dinero. Sin los renos, se quedan sin nada. Por eso se jugaron ayer la vida para intentar reunirlos, y aún así casi los pierden. Esto es una locura, o sea, llevamos esperando horas aquí en el frío. Me he congelado la nariz, pero bueno, hemos llegado. Aquí vienen. Qué locura, son muchísimos. Están levantando toda la nieve. Los renos están por aquí, al final lo van pasturando ellos solos. Y van comiendo una fruta que hay debajo de la nieve, la van escarbando y se comen como una especie de hierba con agua que tiene dentro. El ruido que hacen no tiene ningún tipo de sentido, son muchísimas bestias. Los han juntado ya todos. El plan es llevarlos lo más cerca posible de la casa porque van a migrar. O sea, cuando migran de un sitio a otro tienen que recoger todos los renos. No sé si sacrificarán alguno, creo que sí. Porque nos estamos quedando sin carne. Al final... ellos son de las últimas familias que realmente siguen viviendo de esto. Es un estilo de vida extremadamente complicado. Nosotros no estamos haciendo prácticamente nada y ya estáis viendo que no es nada fácil ni estar aquí quietos. No os podéis imaginar estar corriendo sin nada por las montañas. Lo que Misha me vio hablando demasiado y quiso que intentara capturar uno. Estoy perdidísimo, Tenemos que pillar uno. No lo sé tirar, me está dando una responsabilidad que no entiendo. I follow you, Tolex. Se ha intentado. Esto es imposible, esto es inviable. Es inviable, ¿no? Me di por vencido muy rápido, pero bueno, con tocar uno me conformaba. No. Tú, qué miedo, qué miedo. ¡Ay, he tocado un reno! ¡Ay! Ya está. Completado. Ha merecido la pena esperar 4 horas. Le he tocado la nariz a un reno con cuernos muy grandes. ¿Se lo toco otra vez? Buah, es que como me meto un cuernazo lo hemos liado. Es que estoy ya al borde de la locura. O sea, yo ya no sé ni lo que estoy haciendo, no sé ni dónde estamos. Bueno, sí, mira dónde estamos, en Siberia. Con la adrenalina yo no sé ni si tengo frío, ni si tengo calor, ni si me duele la cabeza, ni si no, si me nota la nariz, las partes del cuerpo. Estoy, de verdad que, fatal. Lo siento, mamá, se me fue la cabeza viniendo aquí. Espero llegar vivo. Esto de aquí es lo que comen los renos. Es como una especie de hierba. En otra vida podría ser un reno. Ahora yo creo que me entra todo en la boca. I think it's the best option to go and plan for tomorrow and let's see. And Yeah. Oh, we have one reindeer. Yeah. And I have to sit with the reindeer in the... Ah, It will be warm. he will not kick me or something. No. Ok. Que vamos con un reno en el trineo. No hace falta explicaciones. No puedo más. Fue el peor camino que viví en mucho tiempo. El frío me calaba los huesos. Voy a vomitar, me estoy mareando. Y de estar todo el día fuera, empecé a marearme. Llevábamos muchos días comiendo y durmiendo mal, y mi cuerpo ya estaba al límite. Estoy muy mareado. Mañana está descendiendo el reno, ya hemos llegado, pero... estoy suficientemente mal ya como para ver cómo matan a un animal. Así que no... yo me voy a ir ya, no lo vamos ni a grabar. No puedo más, esto es muy duro. Esta vida aquí no tiene sentido. No sé qué estamos haciendo.
Bueno, tenemos la cena de hoy. Samboy. Bueno, vamos a cenar. Tenemos dumplings. Ya sabemos todos de dónde ha salido esta carne, chicos. Congelada me parece un poco raro comerla. Y es que, pese a todo, habíamos mejorado en un par de habilidades más. Vamos a probarla. Se ve como jamón. ¿La de jamón? Os lo juro que sabe a jamón. La carne cruda de reno congelada sabe a jamón. ¡Wow! Está congeladísimo. Ahora tomaremos la decisión. Vamos a ver con Alex si mañana nos vamos o no nos quedamos. Should we worry about the storm? What do we do tomorrow? Probably tomorrow we have to go. Outside is the full moon. The full moon means tomorrow should be the good weather. If tomorrow will be the good weather, we will use this time for turning back to Salihar, because otherwise, you know, it can switch and after tomorrow can be totally a snowstorm and we can stuck for the 1 week more. Today for me was crazy to get like kind of frostbite in the nose. Yeah, today was crazy. I mean, having tomorrow hotel would be life changing. With a hot shower. Don't cry, man. Don't cry. And the way is like 8 hours again, back to the city. If we luck, yes. Pues eso. Lo he hablado con Alex en la cena. Lo que tiene sentido es irnos. Buenos días. Hoy sigue siendo de noche. Por un sitio está amaneciendo y por el otro lado tenemos más o menos una aurora boreal con estrellas. Nos iremos hoy. Yo creo que las razones son bastante obvias. No estamos lo suficientemente preparados a nivel equipo como para aguantar aquí tantos días. Ya visteis ayer lo que me pasó en la nariz. Hace demasiado frío. Estamos muy lejos de la ciudad por si pasa cualquier cosa. Han salido muchísimas cosas mal. Tolek y compañía se prepararon para la tormenta que podía venir, y nosotros empezamos a recoger todo. No queríamos irnos, pero creo que lo necesitábamos. No hay otra, es lo más duro que hemos tenido que hacer, el aguantar la incertidumbre, os diría, más que el frío. Vamos a intentar acabar el día de hoy con un poco de ánimos por arriba. Estamos en la otra punta del mundo, estamos en la punta de Siberia, en uno de los sitios más al norte habitados del mundo y que no tiene sentido, pero bueno, no pasa nada, es lo que hay. Nos acaba de decir todo que nos va a doler mucho más de lo que nos duele ahora la nariz, así que bien. Un poquito de dolor para el cuerpo. Uy, ¿y esto? Mamut. Hola. Uy. Qué apañado, es un grande el Tolek, o sea... Hablamos idiomas muy distintos, pero es el mejor. Nos despedimos de todos porque tenían que seguir cuidando a los renos, y después de un rato nos tocó irnos a nosotros. El amanecer con el que nos estamos yendo no tiene ningún tipo de sentido, es lo más bonito que he visto en mucho tiempo. Nos vamos con Tolek una parte del camino, nos va a acompañar para ir por otro sitio un poco más práctico que cuando vinimos. Así que nada, hasta aquí hemos llegado. Cuidado que arranco. Quizás no va a ser tan fácil la vuelta. Había sido, sin duda, una de las semanas más locas de mi vida. No solo por donde estábamos, sino por todo lo que habíamos vivido. Y no os voy a decir que me lo pasé bien porque os mentiría, pero había una parte dentro de mí que lo estaba disfrutando. Y es raro, porque yo soy una persona a la que le gusta tener todo bajo control, ordenado, previsible, con un cierto tipo de rutina. Y aquí era todo lo contrario. Aún así, de cierta forma disfrutaba despertarme cada mañana sin saber qué iba a pasar y sin saber qué iba a ser de nosotros. Sin saber si ese día nos tocaría quedarnos refugiándonos de una tormenta, ayudando en casa, o si nos iba a tocar salir fuera a sufrir con el frío. Gracias a ellos entendí que la vida en la tundra puede ser difícil, incómoda y peligrosa, pero que todo depende más de tu actitud hacia las cosas que de las cosas en sí. No les vi quejarse ni una vez, no les vi perder la calma. Y no les vi tener prisa por absolutamente nada, pese a que a veces la supervivencia dependía de hacer las cosas rápido. Simplemente vivían la vida que tenían delante. Y sobre todo, no vivían en un futuro
que aún no existía. Se nos ha liado, este lago no se puede cruzar. Este lago, esto no está congelado. Un futuro como el de caernos de la moto al cruzar un lago helado en medio del trayecto y haciéndonos mucho daño. Tú, es una liada esto. La moto parece estar bien. Me he reventado bastante la clavícula, no os voy a mentir, pero bueno. Ahí está el lago y ahora hemos sacado. Y yo qué sé. Y es que tocó seguir conduciendo con el brazo bastante fastidiado. Pero al menos el frío hacía de analgésico. No podíamos hacer otra cosa y no sé si la tundra no quería que nos fuéramos de allí o qué. Pero para rematar, nos atrapó una tormenta de nieve por el camino. Y justo cuando parecía que habíamos escapado de ella y el paisaje se había vuelto de película, nos atrapó otra tormenta más. Y ahí Tolek decidió que hasta ahí nos acompañaba. Tenía que volver a proteger su hogar y a sus renos. Thank you, Tolek. Pero sorprendentemente se fue tranquilo, sin alterarse, sin levantar la voz y sin perder la calma. Good luck with the storm. Bye bye, thank you so much. Y es que no sé si él es consciente del superpoder que tiene, pero yo, después de verle y vivir aquí estos días, entendí que no podemos controlarlo todo. Y quizás la tranquilidad no es eso que llega cuando todo está bajo control, sino justo cuando aceptas que nunca lo estará. Quedan solo 5 kilómetros, llevamos 8 horas. Me duele mucho el hombro, no siento los pies, no siento las manos, pero estamos llegando. Señores, por fin hemos llegado. Seguramente me toca hacer una visitilla al médico porque me he hecho bastante daño en el hombro. Ahora que nos estamos enfriando un poco me duele. Pero bueno, no os imagináis el viaje que ha sido este, ¿eh? We made it, Alex. Yeah, you made it. We made it. I'm congratulating you. With this, you made it 100 kilometers today. 100. With the snowstorm, it was 3 of them. And this guy, you know, made it. He, several times I thought I will have a huge Well, problem, I mean, we fell in the ice. but he alive. He mostly safe. And he's back, and he's back. Minus 49, 3 snowstorms. It's like, it's crazy. No, lo de estar a menos 39 grados, ahí yo no lo acabo de entender. Now to the sauna. Exactly. Y solo me queda una última cosa y es que le prometí a mi madre que le mandaría una foto de una aurora boreal cuando volviera. Así que... Los hemos encontrado, Maut. Y estoy ya para el arrastre.